Perfecto, ya son las 7:05, entonces yo creo que ya damos inicio a nuestra segunda sesión. Y bueno, pues primero que nada agradecerles a todos por su asistencia. Nos da gusto pues que le hayan dado continuidad a lo que vimos el día de ayer. Y bueno, recordaros que ayer vimos un poco, bueno, Elena nos enseñó cómo analizar el problema, ¿no? O sea, cómo desde nuestra base de datos inicial podemos correlacionar nuestras variables y a partir de ello definir un problema al cual las vamos a dirigir y pues nuestros esfuerzos van a estar enfocados hacia allá, ¿no? Posterior a eso, yo les di un poco de introducción a SQL, a bases de datos, a por qué son beneficios de las bases de datos y básicamente, o sea, vimos el mundo básico de cómo empezar a manipular los datos de manera más efectiva, ¿no? Entonces todo eso fue muy teórico. El día de hoy ya vamos a ver eso más aplicado a una base de datos real. En este caso conseguimos una base de datos en una página llamada Kaggle, que nos proporciona pues, bases de datos gratuitas y bueno, ejemplos y casos reales. Y ahí conseguimos una de Oblist, que es tipo Mercado Libre, pero de Brasil. Entonces vamos a hacer el análisis con esta información. Posterior a eso, vamos a dar unos 10, 15 minutos al final de, bueno, antes de que termine esta sesión para responder sus preguntas y bueno, las pueden dejar ahí abajo en el chat. Y al final de la sesión, cuando termine, cuando se cierre toda esta ventanita, les va a llegar la encuesta. Entonces, les pedimos de favor que nos ayuden a contestarla, ya que nos va a ayudar a mejorar en futuras ocasiones que hagamos otro curso de la misma manera. Entonces, pues, yo creo que podemos comenzar. Siguiente, Daniel. Bueno, ayer les comentábamos un poquito cómo estaban estructuradas las tablas, ¿no? Que tenían tuplas y tenían atributos, es decir, tenían registros, que son las filas, o tenían pues las columnas, ¿no? Que son los atributos. Entonces, en este caso vamos a ver dos de las tablas principales de esa base de datos. Vemos la tabla órdenes y la tabla reseñas. La tabla órdenes lo que va a contener es un registro por cada orden que hayamos recibido en nuestro sistema, ¿no? En este caso en el sistema de ULIST. Entonces aquí vamos a poder pues ver, como dice en la pantalla, ¿no? El Order ID, Customer ID, Order Status y diferentes tipos de, bueno, estatus de las fechas, ¿no? Entonces tenemos la fecha en la que se hizo la compra, la fecha en la que se aprobó el pago por esa compra, la fecha en la que se entregó la mercancía al operador logístico, la fecha en la que se le entregó la mercancía al cliente y la última fecha es la que nosotros estimamos al cliente que se le iba a entregar. Posterior a eso tenemos la tabla de reseñas. Ahí tenemos pues, un Review ID, Order ID, Review Score, Review Comment Message, otro Review Comment Message, pero este es dejado por el cliente. Y después tenemos la fecha de creación y la fecha de respuesta de estos mensajes. En la anterior, Daniel, por favor. Entonces, aquí vemos que cada una de las llaves, arribita en su nombre, tiene, por ejemplo, Order ID y Review ID tienen una llavecita. Esta llavecita significa que son las llaves primarias de cada una de estas tablas. Posterior a eso, Customer ID y Order ID tienen otra llavecita. Esto significa que son las llaves secundarias de cada una de estas tablas. ¿Cómo sabes si es primaria o secundaria? Bueno, la primaria siempre tiene que estar al inicio de la tabla, ¿no? Entonces, aquí vemos, si queremos relacionar órdenes con reseñas, nos vamos por la llave primaria de la tabla de órdenes, que es Order ID, y la llave foránea de la tabla reseñas, que es Order ID. Entonces ya con este campo podemos hacer la relación entre los dos. Y bueno, ahí vemos también los demás campos que tienen la variable, o sea, el tipo de dato de fecha, como son el Order Purchase Date, etcétera. Y abajo Review Score, por ejemplo, es un número, porque pues aquí va una escala del 0 al 5, y el A significa que es una variable de tipo texto. Entonces admite pues cualquier carácter o número. Siguiente, Daniel, por favor.
Bueno, aquí ya vemos la relación entre todas las tablas. En total, en nuestra base de datos tenemos 8 tablas, las cuales pues contienen toda la información que genera un e-commerce, ¿no? Bueno, más, menos información. Entonces, vemos que tenemos empezamos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces, vemos que tenemos la tabla de reviews, ¿no? Que es la moradita que está al inicio. Después tenemos la tabla de payments, la tabla de products, después la de órdenes, items, sellers, customer y geolocation. Cada una de estas está relacionada, pues la línea nos dice cuál es la llave primaria o con qué campo podemos relacionar esta tabla con la que sigue, ¿no? Entonces, reviews con orders por el order ID. Orders con customer por el customer ID. Entonces, supongamos que queremos obtener de un customer su tipo de pago que está en la de payments, que está en la de hasta arriba. Tenemos que pasar primero de customer a orders y de orders a payments. Entonces, si se ven, es como lo que les comentaba mucho ayer, ¿no? Que definamos muy bien el esquema para poder, pues, tener todo este mapeo de una manera correcta y que al momento en que estemos haciendo nuestro código para obtener la información, sea mucho más fácil obtener los registros y los datos que nosotros queremos y pues no dupliquemos datos o no tengamos datos erróneos. Entonces, a lo largo de esta sesión vamos a ir viendo un poco de consultas en las que podremos ver aplicado el uso de llaves primarias y llaves foráneas y vamos a ver el resultado de la consulta para que ustedes puedan tener idea de pues cómo trabaja el query con el DBMS, con el manejador de base de datos. Siguiente, Daniel, por favor. Y bueno, empezamos con las sentencias joins, ¿no? Entonces, del lado izquierdo tenemos un join básico, un left join, que une orders dataset con last review. Entonces, como veíamos ayer, podemos renombrar una tabla para evitar el volver a escribirla en futuras ocasiones. En este caso, a la tabla de Orders Dataset la renombramos como O y a la de Last Review como R. Esta de Last Review es una tabla o una vista que definimos previamente con otra consulta mucho más larga que vamos a ver en slides posteriores, pero entonces nada más para que recuerden esta, ¿no? Last Review. Entonces, estas dos se relacionan por el order ID. Y bueno, ahí vemos que el select o.order.id significa que me va a traer el order ID de la tabla orders dataset. R.reviewScore me va a traer el score o la puntuación de la tabla last review. Y review comment message me va a traer el comentario de la tabla last review. Y bueno, aquí hablar un poquito del left o del right join y todo eso. El left, recordemos que siempre la tabla left va a ser la que pongamos inmediatamente después del from. Y la tabla right o la tabla derecha va a ser la que pongamos posterior al join. Entonces, el left join me va a traer lo que tenga correspondencia de la tabla izquierda, o sea, la tabla de arriba con la tabla de abajo, y lo que no tenga correspondencia entre ellas, o sea, todo lo de la tabla izquierda. Y el right join es, pues al revés, ¿no? Lo que tenga correspondencia de la tabla derecha con la tabla de arriba, y lo que no tenga correspondencia de la tabla derecha, y el join únicamente lo que tenga correspondencia. Entonces, en la siguiente consulta, vemos que ya hay un create o replace view locations. Con este create view, lo que hacemos es, bueno, todo el resultado de esta consulta que está abajo del as, me lo vas a guardar con el nombre de locations. Entonces estoy creando como un resultado almacenado, es literalmente una vista que se va a guardar en mi base de datos para cálculos y usos posteriores. Entonces, vemos que aquí tenemos un select distinct y hasta abajo, como en la quinta, sexta línea, tenemos un union select distinct. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí son dos queries muy similares, dos consultas muy similares. Una es para traer la localización de los compradores, de los clientes, y lo que está después del unión me va a traer la localización de los vendedores. Entonces, en la de arriba, vemos que hacemos un join del order dataset con customer dataset por el unique ID, que es la única, pues la llave primaria de esas dos tablas. Y de esos dos me va a traer el customer ID, el cual voy a nombrar como unique ID, y el customer city, el cual voy a renombrar como city. Y de abajo, después del unión,
me voy a traer el Seller ID, el cual renombro como Unique ID, y Seller City, el cual renombro como City. Para hacer una unión, las dos consultas deben tener la misma cantidad de atributos. Es decir, en este caso, la de arriba me regresa Unique ID y City, es decir, dos atributos, y la de abajo me regresa igual el Unique ID y City, es decir, también dos atributos, entonces ya podemos hacer la unión. Siguiente, Daniel. Y bueno, aquí vemos una de las consultas de la que vimos anteriormente, pero nada más aquí es la localización del cliente, ¿no? Entonces, lo que ya expliqué anteriormente, lo guardamos en la vista Customer Location y abajo hago un select asterisco, es decir, tráeme todo de Customer Location y limit 5. Es para que me traiga los 5 primeros registros. Entonces ahí vemos que me trae el Customer ID y el Customer City y pues un registro único por cada uno de los compradores. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos lo que lo que decíamos que un union podía hacer, ¿no? O sea, realmente el union lo que hace es, ok, tengo mi consulta que me regresa la localización de mis customers, de mis clientes, tengo la consulta que me regresa la localización de mis vendedores, entonces lo que hago es unirlas en una sola tabla, que es la tabla que resulta del lado derecho. Estas pues tienen que tener la misma cantidad de columnas y ya me regresa la tabla que vemos del lado derecho, que es la consulta grande que vimos anteriormente. Siguiente, Daniel, por favor. Y bueno, ya aquí vamos a ver sentencias ya con operadores y agregaciones. Entonces, para esta consulta, lo que vamos a obtener es el resultado de la parte derecha, que es el Seller ID, es decir, el ID del vendedor, los items, es decir, cuántos items corresponde a esa venta o cuántos items vendió ese ID de vendedor, cuánto fue el precio total que pagaron por esos items y cuánto fue el precio total que pagaron por esos envíos. Entonces, para obtener esa información, nos regresamos a la consulta que está en la izquierda. Hacemos un select de la tabla de Order Items Dataset y, bueno, nos traemos el Seller ID, hacemos un count order ID y ya se lo renombramos como items para pues que nos cuente cuántos items tenemos en la tabla y ya podamos agrupar toda esta consulta. Igual hacemos la suma del precio para totalizar cuánto era el valor de ese producto y totalizamos igual la suma del valor del envío. Todo esto lo agrupamos por el order ID y lo ordenamos por los items, es decir, para que venga del item mayor al menor. Siguiente, Daniel, por favor. Y bueno, de las consultas que les mencionamos al inicio, está Last Review. Last Review, recordemos que, bueno, esta base de datos tiene una tabla que se llama Order Reviews Dataset, la cual pues almacena todos los registros de las reseñas de todos los compradores. Entonces, digamos que al comprador, al cliente le llegó su celular, le llegó a tiempo, entonces él pone una reseña de 5 estrellas, dice que está bien, pero a los 3 días se le daña el celular. Entonces el comprador regresa enojado, pone una reseña de 1 estrella y un comentario negativo. Estas dos reseñas que hizo ese cliente se le asignan a un mismo order ID. Entonces, lo que yo hago con Last Review es traerme la última reseña que dejó el cliente en la base de datos. Entonces, para hacer eso, vamos a enfocarnos un poco en el código en este momento. Tenemos nuestro select, nuestro from y nuestro join. Después del join, tenemos como una consulta, una subconsulta, lo cual me permite obtener un dato que yo quiero. Entonces, vámonos a esta subconsulta. La subconsulta lo que hace es, ok, selecciona el order ID y el max review answer timestamp. Es decir, selecciona el valor máximo de que tenga la reseña que está almacenada en la base de datos. Entonces, nos va a traer esta fecha y esta orden, ¿no? Entonces, nos va a traer el valor máximo de la fecha en la que se hizo la reseña en la base de datos y el ID de la orden. Y a toda esta consulta, el resultado que nos regresa lo vamos a almacenar en R2 o lo vamos a llamar R2. Y por eso vemos que tiene un R2. Después en el on, vemos que usamos R.orderID
igual a r2.orderID. Esto es para hacer el match entre las dos tablas por el order ID. Y también hacemos el match o el join, donde la fecha de la creación de la reseña sea igual a la fecha máxima, que es la que nos trajimos con la consulta que está entre los paréntesis. Y bueno, toda esta consulta grande la guardamos en una vista que se llama Last Review, y al final lo que hacemos es llamarla con el select asterisco from last review limit 10. Entonces es la consulta que vemos del lado derecho. Ahí tenemos nuestro order ID, nuestro review score, nuestro mensaje y la fecha de creación de la última reseña. Siguiente, Daniel, por favor. Y bueno, tenemos la tabla final, que es con la que va a estar trabajando Daniel en el análisis posterior. Entonces, esta, si vemos, ya es un poco más extensa. Tiene 3 joins. Entonces, pues ahí está el select. Seleccionamos la fecha en la que se compró la orden. La llamamos order date. Seleccionamos la orden. Seleccionamos la fecha estimada que le iba a llegar al cliente. La fecha en la que le llegó al cliente. Seleccionamos la puntuación que dejó el cliente de la tabla Last Review, que es la que vimos anteriormente. Seleccionamos la ciudad del cliente. Y ya con este cálculo round average date if, lo que hacemos con el primero es sacar la diferencia de días que hay entre que se aprobó la compra, el método de pago de la compra, y se le dejó al operador logístico. Entonces, por eso vemos el date if, la fecha en la que se le dejó al operador logístico, que es order delivered carrier date, y posterior a eso, la orden en la que se aprobó la compra. Entonces, aquí normalmente ponemos la fecha mayor menos la fecha final. Entonces, ya esto nos va a regresar la diferencia de esas dos fechas, y abajo hacemos lo mismo, pero con la fecha en la que se le entregó al cliente y la fecha que nosotros estimamos que se le iba a dar al cliente. Y bueno, a estas dos los nombramos como diff días delivery y como diff expected. Y bueno, abajo los joins, vemos que orders, hacemos el join con items dataset por el order ID, después orders con last review igual por el order ID, y el customer location igual lo hacemos por el customer ID de la tabla customers y el customer ID de la tabla orders. Todo esto lo agrupamos por el ID de la orden. Siguiente, Daniel, por favor. Y bueno, esta es la tabla que nos regresa de esa consulta. Entonces nos regresa la fecha de la orden, nos regresa pues todos los IDs de la orden, la fecha estimada que le dijimos al cliente que se le íbamos a entregar, la fecha en la que realmente se le entregamos, la puntuación que le dio el cliente a esa orden, la ciudad donde se localiza el cliente, y aquí está la diferencia de días. Diff días delivery, recordemos que es la diferencia de días entre que se aprobó la compra y se le dejó al operador logístico, y el diff expected es la diferencia de días entre que le dimos la orden al cliente y la fecha que estimamos que se le iba a dar al cliente. Siguiente, Daniel, por favor. Y bueno, ya con eso terminamos un poquito la parte de SQL técnico. Entonces, Daniel lo que nos va a mostrar es, pues, todas estas consultas, cómo verlas de manera visual y de una manera más amigable. Gracias, Julián. Pues antes que nada, muchas gracias por conectarse otra vez. Aquí vamos a analizar un poquito de manera súper rápida cómo podemos visualizar. Ahí les voy a tratar de dar de manera más concreta algunos tips que pueden utilizar inclusive en gráficos que tienen Excel. Si quieren utilizar Power BI, que es lo recomendable después de esta sesión, igualmente les van a servir estos consejos. Pero demos inicio con, sobre todo, cuándo debemos de decidir cambiar o hacer esa transición entre Excel a Power BI. El primer punto, de los 4 más importantes, es cuando necesitamos que tanto el acceso como el almacenamiento a estos datos necesitamos que sea de manera más rápida. Esto puede haberse retrasado por el gran número de datos que existen en nuestra base, o en este caso en los archivos con los que nosotros estemos trabajando.
Es el primer paso que tenemos o el primer punto que debemos de considerar. El segundo de ellos es cuando necesitemos detectar tendencias de datos. Power BI es extremadamente fácil de utilizar y tiene funciones de inteligencia de tiempo incorporadas. Es bastante amigable y nos permite en unos solos segundos ver grandes cantidades de datos y sobre todo darle sentido y darle congruencia a estas tendencias. El tercer punto es cuando necesitamos acceso a estos datos en la nube. Ayer Julián tocó un ejemplo perfecto, que es cuando una persona que está situada tal vez en otra provincia, en otro estado dentro de nuestra organización necesita acceso a estos datos. Es importante que ellos tengan acceso en cualquier momento, sin necesidad siquiera de solicitar un Excel o de solicitar, no sé, puede ser un archivo adicional para poder ver esa información. Power BI tiene la posibilidad de nosotros, en una versión de paga, subir esta información o estos dashboards a la nube y poderlos visualizar en el momento y en el lugar en el que nosotros los requiramos. El cuarto punto es cuando estos datos requieren una mayor seguridad. Existen opciones que son bastante útiles dentro de esta aplicación para poder segmentar los datos que se muestran hacia hacia cierta jerarquía dentro de nuestra organización. Tal vez hay datos muy sensibles que solo la parte gerencial va a poder ver, o tal vez unos analistas situados en una provincia son los únicos datos que necesitamos que ellos vean. Es ahí cuando ya podemos estar considerando hacer este cambio de Excel a Power BI, sobre todo estos 4 puntos principales. Ahora ya de lleno en Power BI, iniciamos con las mejores prácticas. Esto también funciona para el uso de alguna otra herramienta. Ayer mencionaban Asterix, también existe Tableau, inclusive también cuando quisiéramos hacer un dashboard en Excel, que es posible, también es recomendable utilizar. Entre las mejores prácticas es tener cuidado con los gráficos circulares. Si bien se ven bien, al momento en que nosotros tenemos más de 8 partidas dentro de estos gráficos circulares, perdón, aquí puede existir algún tipo de problema. Tal vez tenemos demasiadas divisiones, los gráficos o digamos las letras dentro del mismo gráfico van a verse muy pequeñas por estas divisiones. Es lo que comúnmente conocemos como un gráfico de pie. Después, los gráficos de 3D siempre se ven bien, sí, sin duda se ven muy bien. Sin embargo, son muy difíciles de leer, entonces siempre hay que tener cuidado con eso y de preferencia utilizar únicamente gráficos planos. Hay que ser coherente con los diseños y no solo me refiero a utilizar cierto tipo de diseño, no solo utilizar una gráfica de barras o gráficas de barras dentro de un tablero o un dashboard, sino también que prevalezcan las dimensiones, los marcos de tiempo, la escala de medición, inclusive los colores. Eso ayuda bastante para la lectura del dashboard. El siguiente punto es que debemos utilizar como mucho 3 o 4 valores numéricos. ¿A qué me refiero con esto? Es más sencillo leer el número que tenemos en un inicio del 1,34 millones que el 1.340.000 órdenes, por decir un ejemplo. Es bastante más eficiente y de mejor lectura este tipo de números, entonces también hay que considerarlo. Después hay que utilizar las etiquetas de datos solamente cuando sea necesario. Hay gráficas que hablan por sí solas, es decir, sin tener las etiquetas o el número dentro del mismo gráfico. Entonces, solo hay que tener bastante cuidado con cuándo y cuándo no utilizarlos. Más adelante les muestro un ejemplo de cómo no utilizamos esos datos, sin embargo, vamos a tener la oportunidad de entender el panel sin tener visibilidad de la misma etiqueta. Por último, para cuando nosotros creamos un dashboard, lo recomendable es que utilicemos por lo mucho 10 gráficos. Esto nos ayuda a que el panel se vea bastante estilizado, sea fácil de leer. Entonces, por mucho deben de ser 10 gráficos. Si es menor a este número, facilita y es inclusive más sencillo la lectura para nuestro usuario final. Ahora, este es un ejemplo del producto final que ahorita vamos a mostrar, pero quise ponerlo aquí porque hay que entender que el dashboard se lee de la misma forma en la que nosotros leemos.
se lee de izquierda a derecha y se lee de arriba hacia abajo. Entonces, entendamos a un tablero o un dashboard como con secciones. Estas secciones tienen entre más arriba mayor importancia, entre más abajo menor importancia. Aquí lo que nosotros quisimos mostrar, o lo que para esa compañía es lo más importante, es el score que ellos obtienen. Entonces, en la parte superior izquierda encontramos que el promedio del score es lo que ellos denotan como lo más importante. Después, el siguiente gráfico son las órdenes mensuales de ventas. Y si quieren les muestro ya un poquito más y nos adentramos un poquito más ya en la herramienta. Les muestro este mismo gráfico y les explico a qué me refiero con cada una de estas gráficas. Un segundo. Listo, Julián, solo me confirmas que puedan ver mi pantalla, por favor. Sí, sí la vemos. Buenísimo. De acuerdo, entonces tenemos el dashboard que tenemos finalmente, y como se leería sería primero la calificación que tenemos promedio en este mes. Tenemos después las ventas o el total de órdenes mensual. Posterior a esto tenemos el estatus de las órdenes que no han sido completadas en el mes. Posterior a esto, leeríamos el top 5 de las ciudades con mayor número de órdenes. Aquí entendemos o estamos visualizando un porcentaje que corresponde sobre el total. Después tenemos una meta. Esta es una de las ventajas que tiene Power BI. Nos permite establecer metas y tener la facilidad de tener esta visualización en cualquier momento. Entonces, la meta aquí establecimos que es 1.2 millones de pesos. Únicamente llevan 872,000. Posteriormente, recuerden el punto en el que les hablaba de que no necesitábamos siquiera los números para poder visualizar de manera efectiva un gráfico. Este es el ejemplo perfecto. Este gráfico lo que demuestra es el promedio de días de retraso que tienen las órdenes en el mes que estamos visualizando, digamos en el mes actual. Entonces, el gráfico hacia abajo lo que mostraría sería el número de órdenes, perdón, el promedio de días que estas órdenes llegan a retrasarse. El pico más abajo denota que está muy alto ese promedio de tiempo. Entonces, esta es la manera en la que nosotros estamos leyendo el gráfico. Esta es la manera en la que nosotros también tendríamos que diseñar el gráfico. ¿Y qué les parece si ahora pasamos a la parte ya un poquito más práctica? Por la tarde les envié un archivo CSV y de como un archivo donde podían descargar esta aplicación. Es bastante sencillo la descarga y sobre todo es bastante sencillo la carga de la información. Entonces les muestro cómo haríamos esto. Como se trabaja en Power BI es a través de páginas. Estas páginas, como les comenté hace un momento, se pueden publicar en la nube a través de una licencia de paga. Sin embargo, creamos una nueva página y ya tenemos, digamos, un lienzo en blanco. Lo que nosotros vamos a trabajar, o como lo estamos conectando, es a través de MySQL, pero Power BI te permite tener más de una conexión. Puedes conectarte a través de SQL, puedes conectar un archivo CSV, que es como el archivo que les envié por la tarde. Entonces es bastante sencillo. En el caso del CSV, lo que haríamos sería seleccionar un archivo de Excel en nuestro escritorio o en la ubicación dentro de nuestra computadora. Aquí yo tengo un CSV. No voy a hacer la carga porque ya lo tengo cargado y podría demorar un poco. Sin embargo, es bastante sencillo y se estaría cargando la información. La siguiente pantalla a esta sería una más o menos así, donde les va a estar mostrando la información, las columnas y demás dentro de nuestra base de datos o nuestro archivo. Entonces, esta es la consulta, digamos, o el producto final de una consulta, ya sea de SQL o de un archivo de Excel. En ese caso, estamos conectados a SQL y lo que nos permitiría esto es poder modificar una consulta que estemos cargando.
de la manera en la que nosotros cargamos Excel, se puede hacer la conexión con MySQL, que es, le repito, es la manera en la que nosotros lo estamos conectando. Y aquí, una vez conectado, te va a pedir el puerto de servidor, el número de, el link de servidor, o digamos, la dirección del servidor, el nombre de la base de datos que nos vamos a conectar. Y aquí estaríamos introduciendo el query, que de acuerdo a lo que nos estuvo platicando Julián, ya nosotros establecimos en nuestro DBMS. Entonces, es bastante sencillo. En ese caso ya tengo aquí un par de tablas y conexiones establecidas sin necesidad de hacer la carga en ese momento. Ahora, dentro de este lienzo en blanco que tenemos ciertas pestañas. La primera que seguramente ya notaron es que tenemos la posibilidad de establecer un filtro. Este filtro depende de los datos que nosotros vayamos introduciendo a la visualización. Después tenemos una parte de visualización. En esa visualización a lo que hace referencia es al tipo de gráfico que nosotros queremos mostrar. Por ejemplo, si nosotros queremos una gráfica de barras, bastaría con seleccionar alguna de estas, ya sea de manera horizontal o vertical. Una gráfica en línea, es posible hacerlo también en este punto. Una gráfica de pie o circular. Entonces es bastante intuitivo la herramienta. Y una vez que seleccionamos ya la visualización, vamos a hacerlo un poco más grande, ya es posible introducir los datos, que es precisamente el tercer apartado que tenemos aquí. En esta parte de los datos, ya con una tabla ya que establecimos, digamos que este es el archivo en CSV que nosotros acabamos de cargar, que es precisamente el archivo que les envié, o los campos que les envié el día de hoy. Bastaría con arrastrar a nuestro apartado de visualizaciones, ya sea como eje o como valor. En este caso yo lo que quiero es que el día de aprobación de la compra sea nuestro eje. Power BI, como trabaja esta parte, es a través de jerarquía de fechas. Esto lo que quiere decir es que va agrupando las fechas de acuerdo a año, al Q, al mes, al día. Entonces también nos ayuda bastante. Vamos a dejarlo en este momento así, con esta jerarquía que establece de manera predeterminada. Y después quiero saber cuántas órdenes tuve en estas fechas. En este caso, lo que haremos sería arrastrar el campo a valores y listo. Es así básicamente como se está creando una gráfica. Ahora, ¿qué pasa si no queremos verlo en año? Podemos verlo en Q, podemos verlo en mes, perdón, y después podemos verlo en día. Vamos a regresar a la vista por año y probemos con los filtros que tenemos en este lado. Ahora, hay diferentes tipos de filtros, sin embargo, lo que nos importaría sobre todo al inicio es filtrar por fechas. Es posible filtrar las fechas de acuerdo a si están dentro de una, digamos, fecha predeterminada. Por ejemplo, si yo quiero mostrar que esté entre el 1 de enero y el 31 de enero, es posible hacerlo en esta parte. Podemos hacerlo aquí también por día, si queremos que solo se estén mostrando las ventas del día 23 en todos los años, en todos los meses, podemos hacerlo aquí. O simplemente este top N lo que hace referencia es si queremos ver los días en el 2018 donde se hayan vendido mayor cantidad de órdenes o que se haya completado mayor cantidad de órdenes. De esta manera es como lo hacemos. Aquí estableceríamos un top 10 de los mejores días y por el valor ya aquí estableceríamos, arrastramos un campo. En este caso sería el order ID. Podemos hacer aquí diferentes funciones, ya sea que se muestre o que esté utilizando para el filtro tanto el primer registro como el último. En este caso lo que queremos es que nos cuente los distintos registros que tenemos. Y es así como se estaría mostrando. En este caso, como estoy viendo por año, solo me muestra 3. Sin embargo, cuando nosotros ponemos
por mes, quitamos de la jerarquía tanto año como Q, ya podemos estar visualizando los 10 meses con mayor número de ventas. Igualmente, es bastante fácil seleccionar un filtro, seleccionar, aquí queremos un ordenamiento, entonces únicamente bastaría seleccionar aquí en Sort By, después de Sort By seleccionamos por qué queremos que se esté ordenando. En este caso yo seleccioné el mayor número de órdenes. Podemos hacerlo de manera ascendente o de manera descendente, es bastante sencillo. De la misma manera podemos cambiar ese gráfico ya creado a otro tipo de gráfico. En este caso está mostrando una línea como visualización. Digo, es infinita la posibilidad que podemos estar utilizando aquí. Entonces, lo más importante de utilizar Power BI es, uno, saber cuándo utilizarlo y saber las posibilidades que nosotros podemos manejar o la capacidad que nosotros tenemos de manejar números importantes de datos. En este caso son cerca de 1 millón de registros y vieron la facilidad en la que Power BI estaba trabajando y es bastante sencillo inclusive hacer los filtros o cambiar de visualización sin necesidad de que se demore. Eso me parece a grandes rasgos o de manera más concreta es todo dentro de Power BI. Si llegaran a tener alguna duda, si quieren, ahorita lo vamos platicando. Pero lo más importante de todo este análisis me parece que es el análisis mismo. Ya una vez que tenemos la visualización que hemos creado, hemos seleccionado ya un par de visualizaciones con ciertos tipos de datos, lo más importante ya es darle sentido y Elena nos va a ayudar con esta parte del análisis final. Entonces, Elena, por favor. Lista. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Ok. Dani, ¿me ayudas a pasar la...? Listo, me parece que ya podrías verla. Sigo viendo la tuya, me parece. Vamos a ver. Ahí, análisis final. Bueno, si quieren, les voy contando nuevamente. Sí. De manera breve, retomamos un poco cuál era el eje transversal, cuál era el ejercicio práctico. Básicamente nosotros decidimos, bueno, intuitivamente relacionamos buenas reseñas a lograr los objetivos que como negocio se tenían. Bueno, el eje hacia el que estábamos yendo era tener buenas reseñas, porque buenas reseñas nos permitían tener un aumento en los clientes, es decir, un mayor alcance, y un mayor alcance representaban un flujo constante de clientes a los proveedores que se habían, que estaban en nuestra plataforma, porque nosotros actuamos como un marketplace. Y dado eso, bueno, nosotros lográbamos nuevas rutas y nuevas rutas permitían un aumento en la recolección de datos, que era el objetivo como propio del negocio que funge como marketplace. Entonces, la siguiente gráfica, bueno, si bien la visualización que Dani nos comentó es bastante importante, es bastante además intuitiva, nos permite ver cómo en un periodo de tiempo determinado, cuál es la situación de las variables, pero es importante que en esta visualización tomen elementos, variables que realmente estén mostrando los elementos que son importantes para este análisis, ¿no? Siguiente, si quieres. La siguiente gráfica, les pido por favor no... bueno, esta parte, nosotros vamos por ese punto 4.09. La idea es relacionarla con la gráfica que está abajo, la última que está abajo, que es las fechas o los días de retardo que tiene cada una de las órdenes. Entonces, para aumentar ese 4.09,
la relación que nosotros dimos fue la siguiente, la de la siguiente gráfica. Ok. Esta slide lo que nos permite ver es que, ¿por qué nosotros tomamos como objetivo o como atractor la puntuación? Porque la puntuación en la matriz que nosotros hicimos, una matriz relacional, nos permitió ver que esta puntuación era una variable que era bastante influida por otras de las características que nosotros estábamos tomando en la base de datos, como la fecha límite de envío, como el valor del flete, los comentarios que teníamos del cliente. Bueno, en fin, al final llegamos a un valor de 8, siendo esta la variable que más, o sea, que era más importante. Siguiente, por favor, Dani. Ok, esta gráfica es la que yo les comento. Procuren no verla de manera lineal, aunque pareciera que sí, bueno, la calificación está relacionada o depende de los días de retraso que se tuvo en una entrega. Visualizar los resultados es un tanto más importante también. La calificación al final es tal vez la única manera en que nosotros teníamos de medir la eficiencia del negocio o de la operación que teníamos, porque es el único score que nos da el cliente, y además apenas llega el producto. Si te llegó, o sea, si te llegó tarde, pues estás enojado y entonces los punteas mal. Pero si te llegó bien, pues te esperas, ves el producto y a lo mejor pones el puntaje y dices, bueno, le doy un 5. Esta visualización lo que nos permite relacionar es la calificación y los días de retraso. Si se dan cuenta, la calificación aglomera, el tamaño del círculo lo que hace es aglomerar como el número de órdenes. Entonces, las calificaciones o cada uno de los renglones nos dice 1 estrella, 2 estrellas, 3, 4, 5. La máxima calificación son 5. Y entre menos días de retraso había, que son por columnas, va de 0 a 0, como si fuera un gráfico normal, de 0 a 0 hasta 11 me parece, o 12. Entre menores eran los días de retraso, sí había una relación que puede parecer que es lineal en cuanto a la calificación que se le daba. Entonces, en menor día de retraso era mayor la calificación. Sin embargo, esta calificación se va construyendo, y se va construyendo de eficiencias en el proceso. Sí, lo único que nosotros tenemos para medir, como ya lo dije, es la calificación, la igualdad entre esta fecha estimada y la fecha de entrega. Sin embargo, para nosotros llegar a una fecha de entrega que es igual o menor a una fecha estimada, hay una serie de procesos que ya vimos en la cadena de valor que nos permiten igualarlas o que esté por debajo. Entonces, bien, esta relación, nuevamente lo repito, no es lineal, se va construyendo de todas las otras fechas y de todas las otras eficiencias que tuvimos en el proceso. Siguiente. Y bueno, otra forma y bastante intuitiva, y me parece que es muy buena para visualizar los resultados, nosotros vimos, bueno, dado que sí es importante que llegue a tiempo para tener un buen puntaje en primera instancia, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con mis órdenes? ¿Qué está pasando con las fechas de entrega? ¿Qué está pasando con estos pedidos que están retrasados? Y una parte que puede ser importante para visualizarlo es el 80-20, es decir, el 20% de las órdenes que están conformando el 80% de mis ingresos. En este caso, nosotros lo tomamos de una forma distinta, fue el 20% de las ciudades que conforman el 80% de mis órdenes. Para este caso en específico, la gráfica que es más alta es Sao Paulo, corresponde a la ciudad de Sao Paulo. Tanto los clientes se ubican en Sao Paulo como los proveedores se ubican en Sao Paulo, y nos dimos cuenta que sí, o sea, el azul es el total de las órdenes que se generan en esa ciudad y el azul oscuro es el total de órdenes que están retrasadas. Entonces, esta compañía tiene un 4.09 en promedio de un puntaje, y si quiere mejorar ese score para poder
aumentarse, expandirse a otras ciudades, incluso porque se concentra casi las órdenes en Sao Paulo, tiene que reducir. Ese azul oscuro me parece que representa un 70% del total de órdenes que se hacían en Sao Paulo, tiene que reducir significativamente esos tiempos de retraso para poder aumentar la eficiencia en todo el proceso. Y bueno, cedo la palabra. Perfecto, Elena, muchísimas gracias. Bueno, y ese es el final de nuestra segunda sesión. Esperamos que hayamos podido abarcar todo lo que queríamos. Entonces vamos a leer algunas preguntas que tenemos aquí en el chat. Bueno, a ver, Felipe Rivera preguntó, ¿ese esquema es lo que se denomina la arquitectura de la base de datos? Bueno, yo me imagino que Felipe está haciendo referencia al inicio de cómo estaban las tablas conectadas. Y bueno, esto se hace parte de la arquitectura de la base de datos, pero hace parte de la arquitectura a nivel conceptual, es decir, la parte en la que define los atributos, las relaciones, etcétera. Después, Elkin Andrés Buya pregunta si pueden recibir las presentaciones. Y claro que sí, al final de esta sesión, bueno, entre hoy y mañana estaremos enviando las presentaciones y cuando los videos estén disponibles vamos a ver la manera de subirlas a alguna plataforma para compartirlas pues en nuestras redes sociales y que ustedes puedan tener acceso a ellas. Después, Alfredo Covarrubias pregunta, hola, ¿qué tan óptimo es usar el distinct? Usarlo puede ocasionar que se discrimine un registro que pueda ser útil y que se metió al usar el distinct. Y bueno, el distinct no es para eliminar los registros, es para evitar traer registros duplicados. Entonces nos imaginemos que tienes un ID de usuario 50 veces. Entonces con el distinct lo que vas a hacer es traer este registro una sola vez. Entonces no te elimina, lo que hace es no traerte los duplicados. O sea, el registro único. Y bueno, yo creo que ya serían todas las preguntas. Entonces, Elena, no sé si quieres decir algo. Pues únicamente agradecer por haber estado en estas 2 sesiones. La verdad es que fue un reto. Creímos que iba a ser algo más sencillo, pero pues nos unimos. Estuvimos en varias sesiones trabajando para darles un material que les gustara, que fuera de ayuda para ustedes y espero que hayan sabido con esto conectar un poco la importancia de manejar bien una base de datos, de datos, hacer una consulta que sea eficiente, que tenga un buen performance y con ello poder meterla bien a Power BI, a estas herramientas de BI que nos están demandando muchísimo ahora. O sea, que se están demandando muchísimo ahora en el mercado y bueno, una visualización eficiente es todo, de verdad. Pues nada, creo que enfatizar en que las decisiones hoy en día se toman de manera prospectiva, es decir, se tienen que tomar durante el cambio y no hasta que termina el cambio y ves cómo afectó. Imaginen ahora en esta situación de COVID que los negocios no estuvieran transitando hacia vender en línea o ese tipo de cosas y que estuvieran esperando a que acabara el COVID para tomar decisiones, ¿no? O para hacer alguna práctica. Entonces, por eso es en perspectiva y la visualización de base de datos nos ayuda a ese tipo de decisiones que se hacen al momento. Perfecto, Elena, muchas gracias. ¿Tú, Daniel? ¿Algunas palabras para cerrar? Sí, muchas gracias por su tiempo, por su interés. Ani, únicamente aquí siguen preguntando un par de preguntas. Bueno, hay un par de preguntas nuevas, únicamente me gustaría responderlas. Nos están pidiendo ayuda con un poco de bibliografía, sí, con gusto. Tenemos ahí un par de enlaces dentro de la presentación, lo vamos a tratar de poner. Con gusto lo anexamos. Itali nos está agradeciendo. Muchas gracias a ti, Itali. Antonio, una última duda. ¿Qué otra alternativa de visualización recomendarían además de Power BI?
Creo que lo más fácil es Power BI por, uno, su simplicidad en cuanto al uso, y segunda, porque tienes la posibilidad de trabajar con él sin necesidad de tener una licencia. Únicamente cuando requieres la visualización en nubes, cuando tienes que pagar, entonces ahí ya es cuando entra. Pero sin embargo existe Alteryx, existe Google tiene su propio visualizador de datos, y también Tableau creo que es lo más utilizado dentro de las empresas. Te recomiendo empezar con Power BI si eres nuevo en esto, y tal vez ya la transición a nuevas plataformas ya va a ser súper sencillo. Entonces creo que con eso cerraríamos. Perfecto, muchísimas gracias a todos los que estuvieron, pues, tanto en la sesión de hoy como en la de ayer. Y bueno, tan pronto tengamos los videos disponibles, se los hacemos saber por LinkedIn. Muchas gracias. Bye. Gracias, hasta luego.